La entrevista de hoy. A las 3 de la tarde con 37 minutos, estamos en el espacio de la entrevista con los temas sobresalientes. Para el gobierno de Chiapas, la seguridad es un vértice bien importante, pero también la educación. Van escalonadas y hay otros temas también de igual trascendencia en los cuales se está trabajando, pero la educación es como que la piedra de toque. De ello nos va a comentar esta tarde nuestro invitado, el maestro Eduardo Grajales. Él es subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación del gobierno de Chiapas. Hay asuntos que se han suscrito en las recientes horas, como este convenio para todo un sexenio en favor de la educación. Eduardo, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este espacio y pues bueno, como bien lo comentas, el tema de la educación y la seguridad pareciera que fueran disociados, pero realmente ambos se complementan. Si tenemos buena seguridad, pues evidentemente hay las condiciones para un ambiente educativo más cálido. Y si hay un ambiente educativo más cálido, por lo tanto, van a haber una sociedad con mejores condiciones que garanticen la seguridad. Claro, un reto, un desafío como parte de la política del gobierno del Estado que está sustentado de manera fija y además inalterable en las decisiones del jefe del Ejecutivo del gobierno estatal, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. Y hoy sostuvo un encuentro con autoridades de la UNICEF, este organismo internacional, que ven pues por el bienestar de los niños, de las nenas y de los chicos. Ahora, este convenio se asienta en que para el caso Chiapas, evidentemente tiene que ver con la educación. Sí, fíjate que, se acaba de dar esta importante firma de convenio entre la UNICEF, este organismo internacional que procura los derechos de las infancias en todo el mundo. Es un organismo de la ONU. Y bueno, básicamente el convenio tiene que ver con cómo generar las condiciones para garantizar todo un clima de estabilidad emocional, familiar, que prioricen los derechos de los niños, no solo los educativos, ¿no? Sino pasan por temas de salud, por temas de identidad y todo lo que tiene que ver con los derechos de las infancias. Esto fue lo que se firmó hace unos minutos, hace unas horas más o menos, entre el gobernador del estado, como bien lo acabas de decir, y el titular o el representante de la oficina de UNICEF en México. ¿Y ese convenio en qué se basa, se sustenta de acuerdo a lo que ya se conoce y con esa suscripción de dicho acuerdo? Bueno, tiene que ver con varios ejes. Justo el gobernador comentó esta mañana, e incluso fue algo muy interesante porque más allá de un evento, fue una especie hasta como de reunión de trabajo, porque ahí el mismo gobernador empezó a dar instrucciones a los que nos encontrábamos como parte de su gabinete legal y ampliado. Estuvieron otras autoridades como los secretarios de salud, a quien una de las encomiendas es que se le dé primeramente toda la atención a los niños y niñas en materia de salud, particularmente en temas de alimentación, para algunos casos que se les suministre alimentos, ¿no? a los niños a través del sistema de desarrollo integral de la familia, en particular, ¿no? Habló de otro tema que me parece bastante interesante, que tiene que ver con que la infraestructura pública, tanto en parques, en algunas escuelas, que haga el INIFECH, dio la instrucción él de que se contemplen siempre los juegos infantiles, porque él comentaba de que, se hacen parques, o se hacen escuelas, o se hacen domos, y no se contemplan del todo los juegos infantiles. Entonces, esto con la idea de cumplir un derecho y una, hasta cierto punto, como él dice, una obligación que tienen los niños, que es su derecho y su obligación es estudiar y es jugar, ¿no? O sea, son los dos derechos básicos, según plantea. Entonces, esas son dos propuestas, ¿no? Y entre otros aspectos que ya se van discurriendo, ¿no?
Sí, la parte lúdica es fundamental para la formación de los niños, para que lleven una referencia a fin de enfrentar la realidad cuando adultos de una manera más reposada y por ende equilibrada. Hace algunos días también a través de ti se presentó una especie de radiografía sobre condiciones en ciertas áreas de la educación. Se hablaba de la prescripción, pero era una suerte de diagnóstico también de cómo están las condiciones para continuar con las actividades escolares ya en las aulas. En principio que ya no hay escuelas sometidas, que ya no hay caminos o carreteras tapadas por quienes en algún momento impidieron el acceso tanto de maestros como de padres de familia y también de la niñez a la educación. Basta citar regiones como la Frailesca, como Chicomucelo, aun cuando este diagnóstico lo hicieron, entiendo, en la parte central de Chiapas, Eduardo. Sí, para acompañar lo que estamos comentando, sí es importante señalar que hay un gobernador en el estado muy ocupado y preocupado por los temas de seguridad, como lo dijiste, pero también en el tema educativo. Y evidentemente esto ha conllevado a que haya también un secretario de Educación, como es el doctor Roger Mandujano, muy enfocado a generar las condiciones necesarias para construir esto que conocemos como la nueva era educativa. Y hay varias líneas de acción que se han abierto ahí. Una de ellas tiene que ver con esto que estás comentando de cómo investigar un poco más acerca de los fenómenos sociales y de los fenómenos educativos, ¿no? Y uno de los aspectos que ha instruido el secretario es que analicemos los datos, analicemos el contexto para que tomemos decisiones cada vez más oportunas y eficientes, ¿no? Y una de estas tiene que ver con cuál es la característica actual del sistema educativo chiapaneco, ¿no? Entonces, lo que hemos ido identificando a través de este proceso de preinscripción que se hizo es que hallamos algunos datos que nos permiten identificar que hay una fisonomía interesante de la escuela chiapaneca, donde ya no hablamos de una escuela particularmente de un enfoque cultural, sino ya hablamos de una escuela multicultural donde están confluyendo poblaciones en movilidad, población indígena y obviamente población castellana o de zonas urbanas. Entonces, esto obliga también a repensar los proyectos educativos y también el papel del trabajador de la educación. Claro. Entonces, se ha ido modernizando la escuela y esto lo hemos identificado en estos datos que nos arrojan las preinscripciones, que dan cuenta de que pues hay alrededor de 39 nacionalidades nuevas en el sistema educativo. Tuvimos un incremento de 18,000 preinscripciones con respecto al año anterior y eso también nos obliga a pensar que la sociedad está cada vez más interesada en la importancia de la educación en el desarrollo de sus habilidades de sus hijos particularmente. Claro, son las 3 de la tarde con 45 minutos, el tiempo camina. Estamos conversando con el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación del Gobierno de Chiapas, el maestro Eduardo Grajales. Son universos, hablando de las culturas que convergen. Ahora citabas a la población en movilidad, como se le llama, también a los migrantes, y todo ello enriquece, pero ¿cuál es el mensaje a los padres, a las madres de familia que están escuchando Monitor y que seguramente quieren despejar ya toda inquietud de inseguridad? En todas las regiones de Chiapas ya es posible el acceso a las escuelas, evitar esa deserción que produjo el desplazamiento forzado y ese temor también que no animó, es decir, fue un obstáculo para que los niños accedieran y permanecieran en las escuelas. Parece que todo pertenece ya al pasado. ¿Esa es la certeza que tiene Educación Estatal? Sí, justo hoy el gobernador en el marco de este evento comentaba de que pasamos a esta primera etapa ya en estos 5 meses de actividad, de consolidar este proyecto por la seguridad, ¿no? Lo que ha redituado en una mayor estabilidad social, un clima de paz
que hoy lo pudimos ver hace poco en el proceso de las vacaciones, ¿no? Hubo mucha seguridad, la gente estuvo mucho más estable, evidentemente esto se traduce en una derrama económica y ese es un primer mensaje, ¿no? Para los padres de familia. Esto también, pues, lo que tenemos identificado es que ha retornado la estabilidad en las escuelas, ¿no? Esto es. Y con respecto al mensaje que comentabas, pues el mensaje es esto, ¿no? Que hay un gobernador y un secretario de Educación abocados a mantener una estabilidad en el ambiente escolar, ¿no? Particularmente. Sí, porque lo primero que podría pensarse es que cuando se habla de inseguridad en el ámbito de las escuelas es que debido a la delincuencia no se podía ingresar, pero también otros factores que se mantuvieron movilizados, que estuvieron pendientes y también crearon incertidumbre. Por ejemplo, bloqueos carreteros. Por ejemplo, la acción de ciertas organizaciones en diferentes puntos de la entidad federativa nuestra que no permitían el acceso a las escuelas. Pienso ahora, la sede del gobierno estatal está abierto. Ya quitaron ese espacio que estaba enrejado y la gente puede acceder. Ya atiende el jefe del Ejecutivo allí. Ya las manifestaciones tanto de organizaciones, dígase de maestros o de estudiantes universitarios que reclaman sus derechos y con toda razón, cuando es así, pues ya no causa trastorno. Trastorno para la educación ni para el comercio que se encuentra en el centro de Tuxtla Gutiérrez y también en otras partes de las zonas. ¿Eso es realmente la nueva era en la educación, en que todo se ramifica? Sí, la nueva era en materia educativa tiene aspectos clave, ¿no? Transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Hoy día estamos trabajando porque los procesos sean abiertos, que la gente conozca lo que estamos haciendo en el uso de los presupuestos, en las asignaciones de plazas, etcétera, que esto era todo un tema anteriormente, ¿no? Otra característica, tú lo has dicho, es el diálogo, ¿no? No estamos nosotros asustados porque hayan manifestaciones, por el contrario, pero que sean en la lógica del respeto, estamos abiertos a dialogar lo que sea necesario para encontrar puntos en común e ir creciendo de manera sinérgica, ¿no? Y otros aspectos es pues que se le está metiendo trabajo científico, como esto que te acabo de comentar, ¿no? De que estamos haciendo investigación en materia educativa para que a partir de eso podamos tomar decisiones más certeras, ¿no? Esas son tres características básicas y hay otro aspecto también de que hay todo un componente filosófico basado en las epistemologías de las comunidades originarias que permiten pensar una escuela y toda una política educativa con un enfoque regional sin descuidar la normatividad nacional, pero ahorita sí estamos construyendo procesos regionales, ¿no? Muy bien, un día nos comentarás de la llamada escuela autóctona, no sé si el término es vigente, y esto lo pongo a propósito del deceso reciente del Papa Francisco, que estuvo en San Cristóbal de las Casas y reivindicó las luchas de los pueblos originarios. El tiempo nos está ganando la batalla. Efectivamente, ya no hay tampoco registro, como ocurría cada semana, con las sedes de educación en Tuxtla Gutiérrez quemadas o vandalizadas. Ya se manifiestan y se repliegan. Quiere decir que hay buen resultado, hay diálogo como tú decías, y que el acercamiento a las demandas se están subsanando pues con la vía de la concertación. A punto de cerrar ya la entrevista, Eduardo, siempre se nos queda algo en el tintero y claro, hay muchos temas en educación y a tu cargo que quisiera si pusieras aquí en la mesa para futura ocasión. Sí, el tema particular con respecto a la seguridad y que lo ha comentado el gobernador es, sin duda hablabas de un clima de inseguridad visible, ¿no? Pero hay un clima de inseguridad invisible particularmente para las infancias. Y él manifestaba su preocupación ante el alto índice de delitos, particularmente de abuso sexual, que se cometen en contra de las infancias, ¿no? Y él planteaba esta idea de que es un tema que le preocupa y le ocupa y que ahorita el reto es disminuir estas cifras tan lamentables, tan horrorosas de niños que son abusados sexualmente y como él señalaba, no podemos permitir que en Chiapas la pederastia sea un tema vigente, se va a combatir con las mismas
capacidad con la que se está combatiendo pues el crimen organizado en este caso, y él planteaba una serie de ideas muy interesantes como una reforma para que este tipo de delito no prescriba, y esto viene bastante bien, y perdón que abuso un poco del tiempo, porque el delito prescribe, y lo que nos está dando la investigación actualmente es que estos traumas de las personas se vienen a manifestar incluso hasta en la edad adulta. Claro. Y en la niñez no hay esta cultura de la denuncia, pero cuando ya uno es adulto, poder denunciar este tipo de casos. Y este fue el llamado al que yo me sumo, del gobernador, que manifestaba que se debe de denunciar, que los niños deben de tener estos mecanismos para denunciar este tipo de abusos, y que nosotros como padres, como maestros, como autoridades, estemos muy atentos, porque no es un juego. Cuando un niño manifiesta una queja de esta naturaleza, no hay que tomarlo como algo menor. Claro, es un asunto invisible, como bien anotaste, y fue una preocupación inicial que el mandatario estatal expresó durante su campaña, y ya cuando fue gobernador electo. Ahora vemos que se está traduciendo ya en asuntos de posibles acuerdos y reformas a las que tú aludías. Ya nos dará la oportunidad de que vengan especialistas sobre esos temas para que le digan, orienten a la comunidad, en este caso de Monitor Informativo y de Radio Mundial, sobre estos avances. Por hoy agradecemos al maestro Eduardo Grajales, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, esta entrevista, conversación para Monitor Informativo. Hasta la próxima. Muy amable, gracias. Esta fue la entrevista con quienes forjan y forman la noticia periodística.